¿Ya son las 20? Ya son las 20. Y pita el árbitro, arrancó el partido Dos Bocas. Ya juegan Guaraní Esportivo Trinidense, fecha 13 de la Copa de Primera Tigo Bueno Bank, torneo clausura 2024. Descarga con Martínez, que había bajado hasta ahí a dar una mano. Se equivocó Martínez, la regaló y aparece Mendoza, le pega el arco. La primera llegada importante de Trinidense con el zurdo Sergio Mendoza. Que se metió en el partido a partir de que se conectó Martínez. Empezó a generar juego, a darle la pelota a Riveros y a De la Cruz empezó. Viene el centro, va el envío al primer palo, un desvío de cabeza. El toque al medio, Zamudio que no podía. Se salvó Trinidense. Esta fue aquella jugada en la que le faltó el toque final a Guaraní. González por el medio con el trabajo de Walter González. Cuando Alcaraz engancha, le quedó para la derecha, metió centro, cabezazo, el arquero, travesaño, y así responde Walter. Así llegó González, casi marcó el primero del partido. Ahora el árbitro pitó una falta, se saludan Walter y Zamudio porque fue bueno lo de Walter y mejor aún la reacción de Zamudio, la jugada más clara del partido. Realmente para valorar lo de los dos, y acá también lo de Alcaraz, porque engancha y mete un buen centro. Le cuestan la devolución, pero no en este tipo de anticipos donde mete. Le va quedando Mendoza, Mendoza para Ronaldo, que libre recibe Ronaldo, 13 en el área de Guaraní con la camiseta trinidense, y va Ronaldo, metió centro, segundo palo, llega Martínez, la pelota viene hacia la cabecera del área, media vuelta, se lo perdió el Cuca. Ahora lo tuvo claramente Trinidense, se salvó Guaraní. Se termina salvando con ese último esfuerzo de Román otra vez por el sector izquierdo, donde cuando pasa Dani Pérez hay espacio, tiene una gran lectura Romero, que está cayendo constantemente por esa zona, el centro atrás y un par de situaciones acá, el centro de Báez. Barrientos que levanta, corre Richard Prieto por el costado izquierdo, la marca es de Vera, la pisa Prieto, la va pidiendo Cantero, pelota para Barrientos, Barrientos levantó centro, un desvío, Flores le sacó la pelota a Zamudio, que ya pegó el grito, por eso terminan allí. Pelota que le va quedando Martínez, Martínez para el Cuca Román y Trinidense, ante la chance del primero, vino el centro, Servio en dos tiempos, desbordando el Cuca Román. Romero, Flores, Benítez, Vera y Martínez en ese orden. Riveros que levantó, va Benítez libre, cabeció, tapó Servio. Una gran intervención del arquero y capitán, que le saca el gol a este señor. Llegó otra vez César Benítez. Y en la cabeza prácticamente, Riveros le termina poniendo esa pelota. Dani Pérez la pone al área, Pereira que buscaba, sacaba Flores, rebote para la zurda de Mansur, quedó mirando Zamudio, el balón se va rozando el travesaño, la última fue para Laurinegro. Y pasa por encima del travesaño. Final del partido en Dos Bocas, empate sin goles entre Guaraní y Esportivo Trinidense.